Blackbot House presenta. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Lo dijimos en este podcast y también lo analizamos profundamente en el podcast del creador. Estos eventos son totalmente predecibles, esperables, inclusive nos lo advirtieron con total claridad. Pero no están en tus manos, ni las mías. No podemos hacer nada respecto al ritmo que tomen estos acontecimientos acumulativos. Lo que sí está en tus manos es decidir conocer y luego aplicar tu ignorancia crítica, tema que hablamos profundamente en episodios anteriores. Decidir a qué le pones atención y a qué no. Tu vida, tus decisiones, tu tiempo, tu energía, tu atención y emoción son el conjunto de decisiones que sí puedes tomar de forma consciente y con libertad para ti. Toma propiedad de ellas. No dejes que otros la tomen por ti. Cuando lo haces, ahí inicia el verdadero camino del creador. Cuando tomas el control a pesar de lo que sucede a tu alrededor. Es cierto, vivimos en tiempos de monstruos que se están despertando. Y es en estos tiempos de extraordinaria crisis, tristeza, incertidumbre, violencia y tiranía, cuando los artistas, los creativos, los innovadores, los diseñadores, los creadores, transforman el miedo, el caos y la desesperación en curiosidad, oportunidades y esperanza. Este es un llamado a tu yo creador. Este es un llamado a los que tienen esperanza por la humanidad. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. En el episodio 340 de Creative Talks Podcast, Fernanda Rocha te comenta sobre un nuevo proyecto para catalogar el contenido generado por humanos y el contenido creado por inteligencia artificial. John Black te habla sobre los retos del emprendimiento y el freelancing que todos deberíamos tener en nuestra agenda. Te platicamos sobre una técnica creativa que era practicada por Bill Gates y Albert Einstein, la soledad deliciosa. Y para nuestros Patreon, revisamos un nuevo libro escrito por Jen Fisher, una ex ejecutiva de Deloitte, titulado La esperanza es la estrategia. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. En episodios pasados habíamos platicado sobre insignias o badges que se están diseñando ahora mismo como propuestas para que las personas sepamos cuando consumimos contenido qué tipo de contenido estamos consumiendo, es decir, si es contenido hecho con inteligencia artificial, si es contenido 100% hecho por seres humanos o no, etcétera, etcétera. Esta semana, referente a eso, encontré un proyecto que se llama Not by AI.
Y este proyecto lo que pretende es proponer una insignia en la cual se estipule que tu contenido está libre de inteligencia artificial. Pero a diferencia de otras insignias, esta no es solo una etiqueta que tú puedes colocar en el trabajo que realizas, sino que es una etiqueta que se puede comprobar y aprobar. Es decir, tú te metes a la página que se llama Not by AI for You Information, notbyai.fyi, y lo que pasa ahí es que tú presentas tu proyecto, esperas la aprobación. ¿Y qué va a pasar en la aprobación? Las personas de la plataforma van a revisar tu contenido, los detalles, te van a decir si algo parece anormal o extraño, y si no, te van a enviar como la noticia de aprobación por correo electrónico, y tú vas a poder con esa aprobación no solamente usar, insisto, la insignia, sino que las personas que estén interesadas en tu trabajo van a poder meterse a la plataforma para verificar que efectivamente, digamos que está certificado que ese trabajo no está hecho con inteligencia, o más bien, no está hecho por inteligencia artificial. ¿Por qué traigo esto a la mesa? En primer lugar, porque esta semana ocurrieron una serie de, digamos, fenómenos, lo voy a llamar así, que están alrededor de este tema. Por ejemplo, se lanzó un video que hizo la banda Gorillaz de una de sus últimas canciones, y ese video fue 100% hecho de manera humana. Esto quiere decir que no usaron ninguna herramienta de IA generativa para el video, y como que ese tipo de fenómenos esta semana hicieron que las personas reflexionaran lo maravilloso que es lo que hay detrás de un trabajo de animación o de un trabajo de producción, etcétera, etcétera. Sobre todo en medios audiovisuales, ¿no? Y yo dije, claro, porque hay una fascinación que estamos comenzando a retomar, que seguramente siempre la hemos tenido, pero hoy, dadas las circunstancias y el contexto, estamos comenzando a retomar el valor que hay detrás de ciertas cosas, lo cual a mí me hace pensar en lo valioso que es la documentación. Creo que hoy más que nunca, si tú eres creador, creativo, artista, si te dedicas al mundo creativo de alguna manera u otra, en todas las vertientes que esto significa, hoy más que nunca se necesita que nos cuentes qué hay detrás del proceso. Otro ejemplo que pongo, se grabó un comercial publicitario. No recuerdo qué marca de lujo era, pero era una de estas marcas de lujo, Gucci o de estas, que también lanzó un comercial, y también lo hicieron, digamos, era una animación, pero hecha de manera tradicional, vamos a llamarle, ¿no? No estaban usando IA generativa en ningún sentido. Y las personas que lo hicieron, pues documentaron cómo grababan frame por frame. El comercial estaba hecho con papiroflexia, entonces tenían que ir desdoblando el papel, volviéndolo a doblar, avanzarlo. O sea, todo el proceso... Totalmente artesanal. Sí, que implica, ¿no? Ya. Y la gente estaba... Cuando lanzaron el comercial, pues como que la gente lo vio y dijo, ah, qué bien. Pero días después lanzaron como el behind the scenes, ¿no? Y cuando hicieron eso, entonces el comercial como que se fue al cielo así de views y reproducciones y comentarios en redes, justo por esto, porque en un primer vistazo, pues la gente no lo valoró. Claro, porque no sabían cómo habían llegado a ese resultado. Exacto. Y en tu mente como que ya, o sea, ves cualquier cosa. Sí, ya nada te sorprende. Sí, o sea, realmente eso es un prompt, ¿no? O pon tú que no pienses que sí, pero dices, pues es algo más, ¿no? De millones de contenidos que se publican en internet. Sí. Pero cuando muestran todo este detrás de escenas, y ahora que lo estoy reflexionando, las cuentas, por ejemplo, que yo sigo de artistas, de creadores, son aquellas donde nos cuentan su proceso, ¿no? Como sí nos ponen su producto final, por decirlo de alguna manera, pero también nos cuentan las horas que estuvieron, la iluminación que tuvieron que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con este proyecto de Not by AI? Que creo que lo que habíamos dicho de uno de los posibles escenarios hacia los cuales se iba a ir este uso o no uso de inteligencia artificial, y me acuerdo que advertíamos de, bueno, así como va a haber personas que digan,
y consuman contenido con inteligencia artificial, también va a haber personas que van a retomar y recobrar la importancia de lo artesanal, de lo hecho y el esfuerzo que implica ese tipo de arte, ¿no? Y creo que hoy estamos comenzando a ver eso. Ahora, también no sé si vamos a desgastar el detrás de escenas muy rápido, pero lo que sí sé es que este tipo de proyectos a mí me dan indicios o señales de que sí es verdad que hay otro grupo de personas que sí están anhelando y revalorando el trabajo hecho a mano, el trabajo, y que no necesariamente porque es hecho a mano imaginamos como artesanías y así, ¿no? Pero me refiero en todos los aspectos del trabajo hecho a mano, que es decir, el trabajo mediante el cual no usas inteligencia artificial y más bien usas las herramientas y la tecnología que teníamos antes de la IA, o incluso otras como lo ocurre en el stop motion, ¿no? Que hay la gran parte del proceso, pues es personas que hacen títeres o hacen plastilina o hacen papel o hacen diferentes técnicas. Y bueno, por eso es que lo traigo a la mesa. Está interesante porque entonces ya van 4. Está la de Creative Commons, la de la Dubai Future Foundation, la de Adobe, que platicamos que todavía no han lanzado, pero está como proyecto, y esta de Not But AI. La única cosa que cuestiono de este Not But AI, porque me gustan realmente las insignias que están poniendo, es que no hay un punto medio. O sea, ¿está hecho por humanos o hecho por IA, no? Pero hay un punto intermedio. O sea, me imagino procesos donde la ideación corre por mentes humanas y probablemente ya la producción final corre por parte de IA. Entonces hay un punto medio que no está considerando estos batches. Al menos no lo que estoy viendo ahora en el sitio. Pero la conversación está increíble porque en la semana también en un grupo que sigo leyendo, que además estoy suscrito a ellos, que es Medium, es todo un grupo de personas que escriben globalmente y que, lejos de tener espacios en medios tradicionales, todas sus temáticas no tenían ese espacio en medios tradicionales o digitales tradicionales y decidieron colocarlos en Medium, muchos de ellos de forma gratuita y otros de paga. Y ahí se estaba discutiendo muy fuerte, Fer, una postura anti-AI como postura, no como algo algo dejado. Déjame lo explico. Una persona, por ejemplo, en la fotografía digital que decidió no volcarse a la fotografía digital porque amaba lo análogo, cuando tuvimos esa transición, pues evidentemente ese fotógrafo debió haber probado una cámara digital y haber tomado decisiones y entonces haber dicho, mi postura va a ser continuar siendo análogo. Una persona que sigue siendo no IA sin haber probado IA para tomar esa decisión es una persona no informada. Pero una persona, un artista que está probando IA en este momento y dice, mira, no voy a hacer IA, me voy a conservar human craft, ¿no? Como hecho a mano, creado por humanos y ya está, es una postura. Y la discusión dentro del artículo y los comentarios que había de toda una comunidad de artistas era que sí, que parecía que había esta como cansancio de que todo el mundo está nada más hablando del último lanzamiento, la última nueva cosa, en lugar de preocuparnos por lo que se está creando definitivamente con esas cosas. Y que ellos defienden su postura al ser, mira, sí va a haber un grupo anti-IA, de hecho muchos se pronunciaron que van a seguir defendiendo el craft by human, pero que definitivamente hablaban desde la postura de haberlo probado. Ahora, no sé qué vaya a pasar en los siguientes 10 años cuando estas herramientas tecnológicas evolucionen a algo más que finalmente terminen convenciendo a los solamente creados por humano a ese lugar. Por eso, o mezcladas. Por eso creo que estas insignias, como gran síntesis de mi comentario, es un gran despertar de los creativos para ponernos de acuerdo y decir, a ver, vamos a crear un estándar que logre manifestarle, así como cuando comes un alimento que te dice si esto es alto en sales, alto en grasas, decirle, antes de que consumas este contenido, debes de saber que es contenido generado por humano, generado por máquinas, o generado por máquinas y humano, o por humano y máquinas. A mí me parece que los 4 sellos hasta ahora de la Dubai Future Foundation son un poco más inclusivos en las distintas manifestaciones de colaboración, pero me encanta que Not But AI esté por su propio nombre
pintándole unos dedos complejos a la IA diciendo, no, compadre, este territorio es humano y me encanta. Ahora, también lo que a mí me llama la atención de este proyecto es que cualquier persona lo puede usar. O sea, si tú lo usas para fines personales, puedes descargarte las insignias y usarlas sin problema. Pero si tú ya lo usas para fines comerciales, entonces tienes que pagar, ya sea como hay una forma de pagar una mensualidad, como cualquier suscripción que hoy en día nos ofrecen los servicios, o puedes pagar por una sola vez la insignia por $99. Lo entiendo. Para usar la insignia comercialmente. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, porque las insignias que propone la Dubai Future Foundation no tienen atribución comercial. Sí. Entonces creo que también está interesante en ese sentido, porque a las personas que compran, ya sea una obra de arte o que incluso porque lo puedes usar, por ejemplo, en tus ensayos, si es que, imagínate que tienes un newsletter y entonces ahí la gente se suscribe a tu newsletter y tú garantizas que los posts que pones en esa newsletter no están hechos con inteligencia artificial. Entonces, a eso es lo que me pareció a mí interesante, y de hecho hasta tienen una sección especial para empresas. Porque claro, si tú eres una persona individual, pero comercializas, pues se puede, ¿no? Pero claro, también tienen un producto para empresas. Y de hecho, como el call to action para que tú te suscribas, dice, ponle insignia a tu contenido y capta la atención de tu audiencia. Claro, claro. Donde sí se está poniendo como un asset de valor, no hacerlo con inteligencia artificial. Me llama la atención y aguas, o sea, yo diría, a donde nos vamos a mover con esto, si lo hacen bien, es que si juntan la masa crítica de gente utilizándola, cualquiera de estos movimientos, pero más por lo que está defendiendo, que tú logres atribuir un not by AI, pero en las atribuciones tecnológicas logras, por ejemplo, utilizar un blockchain para validar además que tu creación humana tiene o está validado por un blockchain, y mañana tal vez una colaboración Fernanda-John, imagínate, 2 artistas independientes, logran crear entre ellos una variación al sumar ambos contenidos, ¿no? Logre generar un nuevo tipo de arte colaborativo por humanos, pero protegidos tecnológicamente, donde la trazabilidad de la idea y cómo fue mutando y co-creando y co-colaborando con alguien más, lo puedes hacer a través de una cadena de bloques, y puede tener la obra original un valor todavía mayor por sus hijos derivados de uso y colisión con las demás. Eso sería maravilloso, porque si tengo que pagarte yo para usar el logo, también significa que tú estás utilizando ese dinero no para embolsártelo, sino para regresarle a la comunidad creativa algo, ¿no? ¿Qué? Un movimiento, va a haber escenarios, vas a apoyar galeristas, ¿qué? O sea, esa parte es interesante. Lo que hasta ahora estoy viendo es que ellos presumen que esto es un movimiento creado por humanos con apoyo a las comunidades de creadores y de contenido, lo cual es como, venga, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué vas a hacer con los recursos? Es algo que sin duda me pregunto ahora mismo, pero me emociona las posibilidades, considerando por default que al que se le haya ocurrido ya es por ende un gran creador y seguramente sabe todos los retos y vicisitudes que tiene alguien en esa categoría. Pero incluso si este proyecto fracasara, porque creo que como toda novedad pues tiene un gran riesgo de, como tú dices, de no acumular la masa crítica y entonces fracasar, creo que aún con todo y eso sí marca un hito de una intención real y, como tú dices, de aprovechar las herramientas que hoy tenemos como la cadena de bloques o blockchain, que siempre estamos como tratando de buscarle, y fuera de los que están muy metidos en la Web3 ya, pues que son comunidades como muy puntuales y muy especializadas, la gente común y corriente como cualquiera de nosotros no estamos utilizando o aprovechando tanto, ¿no? Y que con este tipo de cosas donde existiera una empresa, o sea, yo no tendría problema de pagarle los $99 para el batch o los $5 mensuales, pero creo que falta esta parte donde, como tú dices, bueno, ¿y luego qué? ¿No? ¿Cómo creamos un ecosistema? ¿Cómo creamos
un seguro de las transacciones, etc. Pero creo que al final, como hito de los tiempos que estamos viviendo, que una empresa se anime a probar una idea de Not by AI, ya me parece en sí mismo una señal de que sí hay personas y audiencias dispuestas a pagar, no estoy diciendo que más, pero a pagar o a elegir y preferir contenido o productos hechos 100% por humanos. Me encanta. Yo tendría un problema para este podcast porque es 99% creado por humanos. O sea, Aquí sí cumples el 90%, esa es la regla. 90% debe ser creado por humanos. Por humanos para tener el sello de creado Ajá. por humanos. Está buenísimo. Eso sí me queda claro. Pero, por ejemplo, las voces del niño que narra lo que se trata este podcast es AI. Entonces, o sea, ¿sabes? O sea, yo me quedo con, bueno, sí, 90% por esa incorporación de AI, pues es AI, ¿no? O sea, no puedes anularla, o sea, yo no puedo decir que es 100% creado por humanos. Esto está a nada de serlo. Tú y yo analizamos, escribimos, guionizamos, grabamos con nuestras voces, editamos con nuestros deditos y ojos y producimos y lanzamos. Todo creado por manos humanas. Pero ese porcentajito de vocecita de AI, porque no le estamos pagando a un niño nada, ¿no? Es más explotación infantil sería que usara este podcast. Pero pues sí, es que la AI está ahí. Ya veremos cómo evoluciona. Es interesante cómo se ha captado la atención en estos podcasts y ahora hay 4 variaciones que valdría la pena seguir cómo va evolucionando. La página web, solo para cerrar, Fer. Not by AI, lo voy a decir como se leería en español. Not BYAI.FYI. Not by AI, for your information. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, esta semana tuvimos 12 horas de intensidad respecto a la clase que damos en Black School, que es el Personal Branding Design, que ya terminamos. Fue una locura y todas las personas que se conectaron, les mando un abrazo enorme de distintas partes del mundo y además en horarios totalmente locos, europeos, conectados a horarios latinoamericanos de la noche. ¡Wow! Hubo muchas preguntas que ocurrieron, pero hubo 3 que me llamaron la atención, que me gustaría discutir punto por punto contigo, como para aclarar como dónde surgió y todo. Sobre todo cuando tienes, llámalo personal branding o marca personal, o vas a emprender un proyecto, ya sea un proyecto porque vas a invertirlo en tu marca personal, o estás haciendo un side business, o inclusive tienes ganas de crear una compañía. La primera de las preguntas es: ¿cómo se le hace para vencer el miedo de hacer algo por ti? Y esto evidentemente pues es muy humano, porque tú y yo atravesamos ese momento antes de iniciar cualquiera de los últimos proyectos que hemos hecho, y el más grande, Blackbot, que hemos hecho juntos. El miedo para iniciar es una sensación, porque básicamente el miedo surge porque tema número 1, en tu guión de vida muy difícilmente tuviste una instrucción. No me refiero a un mandato, sino que fuiste instruido, educado, o provienes probablemente de una familia de emprendedores que seguramente te han marcado un camino. Casi todos los que nos hacemos esta pregunta es porque carecemos de eso. O sea, no tenemos un soporte, no tenemos un colchón o un grupo de familia que lo haya hecho y nos haya abierto una brecha en el camino sobre cómo hacerlo mejor y más fácil. Aún así te debe dar miedo, pero imagínate el miedo de las personas que no traen un precedente detrás. O si de repente traen uno, pero es el tío Marcos que puso, no sé, un garage para, no sé, arreglar autos y fracasó. O sea, es un emprendimiento. Sí me entienden, hay un miedo gigante. Y creo que el miedo más grande, y para mí es el que se tiene que romper, es de cuando entiendes cómo funciona el mundo sistemáticamente. De que al estar tú colaborando con una compañía, en donde es predecible lo que se te pide y predecible lo que se te paga, tienes un tope automático. Es decir, aunque hagas 1000%, la promesa de que ese 1000% vaya a regresar a ti es nula. Y entonces, el hacer algo por ti, el miedo a decir, ¿por qué no pones ese 1000% para ti si ya lo estás poniendo acá? Es una obviedad, es como de, vamos, hazlo, ya sabes hacerlo. Sin embargo, el miedo de perder esa manija de lo predecible, el miedo de perder ese halo de, pues es que yo ya sé qué hacer hasta dónde me dan,
y ahora no sé si eso va a pasar, lo único que pueda arreglarlo es que des el primer paso. Y creo que va, no solamente, tú lo estás poniendo en proyectos grandes como es emprender o como es emanciparte de tu trabajo para lanzarte a un proyecto personal, pero creo que no solo aplica eso, John. Yo creo que este miedo aplica a cualquier proyecto, por ejemplo, empezar un podcast o empezar a escribir o empezar a hacer contenido para redes sociales. O sea, creo que hay un miedo que, como dices tú, no es infundado, porque más bien todo el sistema pareciera que de cierto modo te aplasta como para hacerte sentir inseguro y entonces pues tú jamás des el paso. Pero que también creo que así como con la incertidumbre, debemos aprender a vivir con el miedo. O sea, a mí me dice la gente, pero a ti ya no te da miedo, ya no te da nervio subirte a un escenario. Pues sí, me sigue dando, pero aún así lo sigo haciendo. O sea, creo que llega un punto en el que tienes que aprender a vivir con esa emoción llamada miedo. O sea, yo la verdad mentiría si digo, es que el miedo se va. No, el miedo no se va. O al menos en mi caso el miedo no se ha ido a ningún lado. El miedo sigue ahí, latente. Hay veces, hay meses donde sigo teniendo ese miedo de incertidumbre, de decir, ¿qué va a pasar este mes? O con este proyecto, o qué va a pasar. Pero aún así lo sigo haciendo. ¿Por qué? No porque sea adicta al miedo, sino porque te das cuenta conforme vas teniendo ciertos logros o avanzando en tu carrera, pues que al final del día digamos que es parte de la esencia de hacer las cosas. El miedo va a estar ahí siempre, lo único que te queda por hacer es hacerlo. ¿Por qué? Porque al final del día yo prefiero enfrentarme a esa emoción o a esa sensación constante que enfrentarme. Para mí pesa más el arrepentimiento. Uf. Entonces, enfrentarme al arrepentimiento. ¿El que hubiera pasado si lo hubiera hecho? Sí, wow. Yo no puedo con eso. O sea, entonces cuando yo pongo en una balanza o miedo o arrepentimiento, yo prefiero el miedo. Claro. O sea, prefieres sentir miedo. Claro, y hacerlo. Uh-huh. Cuando fui a Uruguay, que tiene 2 años seguidos que vamos al Marketers y abrazamos una cantidad de gente increíble allá. Saludos a toda la gente de Uruguay. Había una frase de una emprendedora que dice temblá pero hacé, en su manera de expresión de Sudamérica, que me encanta, temblá pero hacé. Y sí, o sea, los humanos estamos de alguna manera diseñados para entender el miedo, o sea, para que se dispare el miedo, porque hay algo nuevo frente a nosotros. La novedad dispara riesgo. Y el riesgo es básicamente un riesgo a la sobrevivencia. Antes, cuando no teníamos ninguna de estas herramientas, algo nuevo nos advertía de que había riesgo, y si querías sobrevivir en ese mundo tan complejo, pues tenías que hacer algo al respecto, ¿no? Huir, protegerte, esconderte, etc. Hoy, que no tenemos un devorador natural de nosotros, ¿no? O sea, no hay alguien que venga y esté comiendo a los humanos en este momento, un animal peligroso, etc., o una raza que se alimente de nosotros, pues ese miedo pues no nos ha acompañado, pero ahora nos acompaña desde el punto de vista mental ante lo nuevo. Entonces, cuando tú estás haciendo esta cosa nueva que puedes hacer sobre ti, invertir en la compañía, iniciar este proyecto como tú dices, pues como es nuevo, da miedo. Pero sí, creo que la única fórmula real para matar el miedo es atreviéndote a hacerlo. Pero advierto de una vez, al hacerlo, no solo lo hagas una vez. Si ya decidiste hacerlo, hay un compromiso de tener una constancia. Porque cuando tú lo haces una vez y te das cuenta que no estuvo tan peligroso como pensabas, pero de repente juegan ya tus ganas o los conflictos que hay en el camino de seguir haciendo el proyecto, lo que premia realmente a un gran proyecto es la constancia. Y muchos de los grandes proyectos se caen por no ser constantes. Yo creo que más que constancia, la consistencia, ¿no? Porque la constancia, pues aludimos a la perseverancia, al hábito, al no rendirte, al hacerlo todos los días. Pero para mí la consistencia implica que cada vez que lo haces, obtienes un resultado de calidad. Entonces, no solamente es la constancia de hacerlo, porque lo puedo hacer todos los días y hacerlo mal. Claro, pero aunque no lo creas, al hacerlo mal,
y si el bueno era bueno y no lo hizo con el ritmo que tú tienes, ganas tú. O sea, claro, pero a eso voy. Si tú lo haces con consistencia, no nada más lo haces, sino cada vez lo haces mejor. Bien. Sí, está muy bien. Entonces, yo creo que son las dos. O sea, yo lo veo ahora, por ejemplo, en el personal branding, que tuve el curso contra los grandes influencers que tenemos el día de hoy. Es gente que lo hace mal, pero que encontró el mercado de estar solos, y lo hicieron durante ya década y media o dos, porque los buenos no se atrevieron a hacerlo bien, con la constancia y consistencia que tú marcas. Entonces yo pondría esas dos. Y la gente aquí se preguntaría, pero es que mi producto no es bueno, ya no lo voy a hacer. Vence ese miedo, porque es un proyecto acumulativo que va haciéndose bueno mientras más lo practicas. Ok, eso me lleva al segundo punto. En el segundo punto es, ok, ¿qué pasa si ya lo hago con constancia y consistencia? Son de los acuerdos que tenemos. Pero me da miedo no ganar dinero. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo llega, y la pregunta que me hicieron, ¿cuándo llega este punto de equilibrio entre el ingreso económico de lo que estoy haciendo nuevo? Y se me venía a la mente definitivamente el primer libro que leí que me hizo no tener miedo a ese problema. Y ese libro se llamaba Startup of You, escrito por uno de los fundadores de LinkedIn. Y lo que él decía, mira, si vas a aventarte a hacer algo nuevo, pero por ejemplo tú ya ahorita tienes un trabajo, por favor no renuncies. Porque ese no renunciar significa que está entrando un dinero, es decir, te está patrocinando el que tú puedas utilizar tu tiempo libre para poder hacer ese side business, ese proyecto B, esa idea que tienes en mente. Entonces, tema número 1, no pierdas tu trabajo. Si tu tema es el ingreso económico, el miedo, no lo pierdas. Ten la habilidad de seguirlo conservando para que sigas de alguna manera estando patrocinado en la línea del tiempo. Pero eso significa que vas a sacrificar mucho de tu tiempo libre para poder invertirlo en este nuevo proyecto. El tema es que en algún punto, si lo ves en esa línea, ambos proyectos van a vivir. Es decir, vas a recibir dinero por lo que haces por trabajar, pero vas a empezar a recibir dinero o valor de esa cosa que haces por ti. Y en algún punto te va a estorbar. Es decir, tanto esta cosa que haces por ti va a igualar lo que tú ganas a nivel normal en el trabajo. Y eso va a ser una gran decisión que tomar y te va a doler porque significa que esos dos ingresos ya no los vas a tener. Vas a tener que decidir por uno. Y si vas a decidir por el que acabas de crear, significa que si tú estabas ganando, no sé, $100, 100 pesos en la suma de los dos, vas a perder la mitad porque ya no va a existir uno. Y entonces ahí vas a sentir un segundo golpe que te vas a sentir un fraude, aunque lo estás haciendo bien, porque no se va a sentir bien, pero la decisión ya la tomaste. Entonces, ¿cómo se logra equilibrar? Es con el tiempo, sabiendo que en algún momento vas a tener que decidir justo por uno. Ahora, la pregunta es, John, yo no tengo trabajo, pues ahora tienes tiempo completo, ¿no? Entonces, el tiempo que te vas a tardar, en lugar de dedicarle 2 horas cada día o a la semana a ese proyecto, ahora tienes full time y vas a tener que sostener como un side business para generar dinero y ya estás haciendo una práctica simple como lavar autos, pues hazla. Si vale la pena ponerle todo el tiempo a ese nuevo proyecto. Y además creo que cuando tú emprendes algo por tu cuenta, además de dinero, por supuesto todos buscamos dinero porque funcionamos en un sistema que se requiere tener dinero, pero, y sin romantizar nada, pero creo que cuando tú buscas hacer algo por tu cuenta, hay otras cosas que también buscas obtener, que no son necesariamente dinero, porque si fuera solo dinero, entonces no dejarías tu trabajo. Lo haces también porque quieres recibir otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Libertad. ¿Qué son esas otras cosas? Pasar más tiempo con mi familia. ¿Qué son esas otras cosas? Poner más atención a mi salud, ¿no? Pero creo que también ahí hay una trampa porque hay todo un tema romantizado o exotizado de qué significa convertirte en un creador de contenido o qué significa emprender en cualquiera de las dos situaciones. ¿Y a qué me refiero con exotizado? Como tenemos casos como MrBeast, pues entonces como que hay un
un punto ideal, ¿no? Y la gente cuando empieza a hacer contenido, pues se imagina que va a ser MrBeast en un día para otro, o que MrBeast se hizo de la noche a la mañana, cosa que no es así. Entonces creo que también nuestras expectativas están muy tergiversadas por los íconos o puntos de referencia que solemos tener. Lo mismo cuando emprendes. Se suele pensar como de, ay, sí, voy a ser como fulanito o fulanito que vendió su compañía en no sé cuántos millones. Y es, mira, siendo honestos, cuando tú analizas el porcentaje de personas que lo logran, pues es un sistema bastante macabro, en el sentido de que esas personas que lo logran, por lo regular, tienen redes que ya tenían de por sí sin haber emprendido, ¿no? Por ejemplo, me refiero a, no sé, voy a poner un ejemplo absurdo, pero que suele pasar, como las Kardashian. O sea, las Kardashian pues tienen todo un aparato de construcción de medios, contrataron a las mejores relaciones públicas, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, lo entiendo. Entonces, si tú dices, yo me voy a convertir en Kim Kardashian, pues no sé si lo logres, y no es porque yo sea mala onda o no confíe en la gente, no sé si lo logres porque detrás de ellas hay todo un aparato, no solo es una persona haciendo contenido. Sí, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo Imperio de IA, de Karen Howe, que hablaba un poco de los orígenes de Sam Altman. Claro, es un niño rico. Es un niño rico. Por ejemplo, él recibió creo que su cumpleaños número 11, algo así. O sea, era un niño. Su abuela de regalo le regaló acciones de compañías. Y lo único que les puso a decidir es qué acciones de compañías quieren. Y ellos tuvieron que investigar, ¿no? Y evidentemente él escogió Apple, ¿no? Ajá. Pero, o sea, imagínate que a los 11 años tu abuela... A mí con trabajos me dieron un pastel. A mí me llevaron a las tortillas para ponerle sal a mi tortilla cuando me mandaron a comprarlas en mi cumpleaños. Gracias, abuelita. A eso voy. O sea, y no, tampoco estoy aquí diciendo que la gente rica está mal. No estoy hablando de eso. Simplemente estoy hablando de que las personas que comenzamos realmente de cero y que no nos mandaron de castigo a jugar golf, pues, o sea, tenemos que alinear nuestras expectativas. Y ojo, eso no significa que renuncies al éxito, y tampoco estoy diciendo, por favor, no se malinterprete, que una persona que tiene un origen no opulente no va a poder lograr sus sueños. No estoy hablando de eso. Pero sí debemos alinear las expectativas que tenemos. Entonces, si tú tienes un trabajo en donde ganas X cantidad de dinero e inmediatamente cuando emprendas quieres que se iguale, pues la verdad no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Ahora, también romantizamos mucho no, es que cuando yo renuncie a mi trabajo y emprenda voy a tener más tiempo libre. No necesariamente. Sí. Y sobre todo los primeros años. O sea, yo siempre lo he dicho, no hay peor jefe que tú mismo, porque entonces tú te exprimes más, y es mucho más fácil salirse de control cuando uno se tiene que autogobernar en todos los aspectos que eso significa. Sí, y además ves otras áreas que tú no veías siendo un empleado. Ajá, porque siendo un empleado, quieras o no, pues a ti te vale que si cambiaron los precios, que si la nómina, que no cobrar, nóminas, finanzas, fiscalidad, procesos, lavado de dinero, no sé qué, o sea... Sí, es como de eso no lo veías nada absolutamente y ahora tienes que saber de la noche a la mañana en todo eso. Exacto. Entonces creo que también necesitamos comenzar a comprender mejor las expectativas y entender de dónde vienen esas expectativas. Porque si mis expectativas vienen, insisto, de me voy a hacer MrBeast, pues no sé. No sé si lo vayas a lograr porque no estás en esos países, ¿no? Hablando como mexicana, no estás en esos países, no tienes el privilegio de belleza que quizás tienen estas figuras, celebridades. O sea, hay un montón de cosas que no vemos, que damos por sentado, que están ahí y que tenemos que tener cuidado. Ahora, no quiero decir, insisto, que por eso no se pueda. Se puede hacer. Nosotros emprendimos y aquí estamos. Pero tampoco me gusta romantizar de, es bien fácil, hazlo. No. O sea, si pusiéramos como, no sé, grados de dificultad, el mundo está jugando, el mundo privilegiado a grado 1 y tú tendrías que jugar como grado 4. O sea, haces como 400% más. Por supuesto. Ahora, si eres mujer,
mucho más. O sea, todavía se puede disparar. ¿No? O sea, y así podemos ir hablando de cada quien dónde está parado desde el privilegio. Me queda claro que tú al escuchar este podcast y pensar o tener la oportunidad de pensar en alguna alternativa adicional, significa que eres privilegiado. Significa que hay algo de elementos a tu lado que te están pensando, sugiriendo que podrías dar ese salto. Claro. Ahora, una vez que ya lo das, volviendo al punto y nada más para cerrar de cuándo se equilibra el ingreso económico al trabajo que tenía antes, pues es que depende de muchos factores. Porque si tú estás renunciando a un puesto de directivo, no es lo mismo que si estás renunciando a un puesto de freelance, de intern, ¿no? O sea, no es lo mismo. Creo que también depende en qué etapa de tu vida estás. Porque tampoco es lo mismo renunciar a tu trabajo siendo soltero y solo tú siendo responsable de ti mismo a renunciar a un trabajo cuando tienes familia. Y me ha tocado ver que hay gente que renuncia de una marca. Voy a ir así a tirar una Coca-Cola, por ejemplo, que está colaborando dentro de Coca-Cola y es el director de marketing de Coca-Cola. Y cuando sale, solo eres tu nombre. Sí, exacto. O sea, no ya te no llevas eres... como... Por eso mucha gente pone ex Google, ex Coca-Cola, Sí. ex... Como para apoyarse un poquito del branding claro. que había ahí, pero en realidad sigue siendo, eres esa persona. Te sentías increíble por estar en el puesto porque todo el mundo tenía intereses. Por no en ti, sino en la marca. Exacto, del lugar que ocupabas y tú eras esa persona que destrababa esos intereses. Pero ahora que ya no lo eres, solo eres tú. Y es un cheque de realidad muy fuerte. Porque te das cuenta que realmente ese halo no era porque eras tan bueno. Era porque el puesto estaba bueno. Exacto. Y eso evidentemente pues causa dolor, ¿no? Entonces por eso digo, equilibrar ese ingreso va a ser difícil que yo te diga, ay, en un mes lo vas a tener, porque depende del ingreso que tenías y también depende, lastimosamente, de la edad que tengas. También. Y sí, ahora también un chico de, 22 años que era intern y que renunció y quiere cambiar su vida haciendo su compañía, tiene un reto muy grande versus alguien que ya lleva, tiene 38 años, 40 y tantos años, decide salirse porque ya vio en su carrera profesional muchas áreas. O sea, si tú viste esas áreas y eres un ente complementario que pudo ver la foto completa, es un ideal punto para salirte y crear lo tuyo, versus alguien que solo vio una área operar. Claro, y también seguro ya se lleva algunos contactos, o sea, Exacto. es que juegan muchas cosas, por eso no podemos decir, ay sí, a los 6 meses ya vas a estar ganando, quién sabe, no lo sabemos, pero tú sí puedes saberlo porque, insisto, tú sí conoces tus expectativas, tú sí conoces tus necesidades y también tu suficiencia, ¿no? Creo que también ahí juega el saber tu costo de vida y qué estás dispuesto a sacrificar o no en esta nueva etapa de la vida en donde decides emprender algo. Perfecto, eso me lleva al tercer punto. Ok, ya no tengo miedo, que fue el tema número 1, aunque cada vez que hablan ustedes me da más miedo, seguramente has de pensar. Tema número 2, el poder equilibrar el ingreso económico. Ya lo lograste, digamos que inclusive ya decidiste poner tu foco en este nuevo proyecto llamado tú o tu compañía. Viene el tercero, que es, ok, ¿y ahora qué sigue? Y el que sigue está más vinculado con un tema que al inicio no te vas a dar cuenta, pero después sí. Probablemente en los primeros años estás dando todo para lograr el equilibrio y al lograrlo tratas de ampliar esa curva donde ya lo logré y empiezas a hacerlo y empiezas a tener tracción y empiezas a tener ciertamente toda esta fantasía del control de tu vida, empieza a acomodarse en muchos niveles y comienzas a tener posesiones y comienzas a tomar decisiones arriesgadas sin tanto miedo. Pero de repente entras en un loop donde los días siguen contando y a tus 38 años, 40 y tantos años decides, damn it, me estoy haciendo viejo. Y de repente todo tu ingreso que tenías, pues te das cuenta de que de alguna manera estando en una compañía, pues había ciertas prestaciones. Prestaciones que pues eran para tu yo del futuro, pero ahora que eres el de la compañía es de, oye, hay que pensar en tu yo del futuro, porque este ritmo que tú mantienes no se va a mantener en los siguientes años. Esta pregunta, déjame enlazarla con algo que leí de un sitio que se llama Creative Boom. Es un sitio bastante bueno, creativeboom.com, en donde justamente hacían esta pregunta de, oigan, ya estamos en una generación que ya maduró el tema de freelancing. El freelancing, ya sabes, no te contratan por proyecto. Mucho metido sobre todo en el mundo del diseño, arte, producción, inclusive desarrollo. Pero les hicieron la pregunta de, oigan, ¿cómo están preparando su futuro?
Y ojo, este sitio, creativeboom.com, es de Reino Unido. O sea, estamos hablando de una economía europea que, por cierto, en Reino Unido es donde tienen uno de los sueldos más altos en áreas creativas, en economías creativas del mundo. Sin embargo, esta pregunta es, ay, cabrón, no la había pensado. Hay una masa brutal de freelancers independientes o emprendedores del mundo creativo que no están planeando su plan de retiro, Fer. Y entonces en ese momento, digo, tú y yo tenemos una compañía donde la pregunta se nos hace tremendamente fuerte y ya la hemos atendido con algunos proyectos que hemos corrido, pero cuando volteas a ver América Latina, porque por ejemplo yo me enteré haciendo esta investigación que en Reino Unido hay una página, una plataforma que se llama Pension Bee, como abeja de la pensión en inglés, Pension Bee, en donde tú puedes, lo que vayas ganando, hacer tu ahorrito en Pension Bee. Y en Pension Bee, pues de alguna manera tienes un ahorro para el retiro. Y pues eso contempla en Pension Bee, dependiendo de lo que vas ganando, te pueden hacer un análisis de cuánto dinero podrías hacer. Y es como una fintech, es una fintech destinada para tu yo del futuro. Y esas cosas no hay en América Latina. Es que creo que sí hay, pero no son tan atractivas ni en marketing ni en nombres. Pero pues están todos los PPRs. O sea, hoy en México están todos los PPRs que son el plan personal de retiro, que te ofrecen no solamente las Afores o un complemento de tu Afores, sino otro tipo de planes dependiendo tus necesidades. Y los PPRs los ofrece desde Banco Azteca hasta GBM. Algunas nuevas fintechs también están comenzando a ofrecerlo. O sea, creo que más bien es el producto financiero existe, pero quizás no han logrado brandearlo. Ajá. O sea, porque este Pension Bee sí está muy dedicado para el freelancing. O sea, y los artistas y creadores hacen el match sin siquiera pensar que es un producto financiero, ¿sabes? Lo ven como una startup divertida al nivel de la conversación de los artistas. Y eso hay un hueco ahorita. Sí, en eso sí creo que tienes razón. Ahora, también hay que poner algo en la mesa y a diferencia de otros países, y eso yo no lo sabía, yo lo supe haciendo una investigación de fintech, México es uno de los países en cuestión de regulación y marcos, sobre todo marcos regulativos y normativos en cuestión de productos financieros, que tiene muchos, digo, para bien y para mal, tiene mucho burocracia. Sí. Entonces, por ejemplo, si una fintech quisiera lanzar un producto, se tiene que alinear con un montón de autoridades. Insisto, eso es bueno y malo. Bueno, porque protegen al consumidor, lo cual estoy siempre de acuerdo con eso. Pero malo porque, pues, por eso muchas empresas no ofrecen, digamos que de maneras innovadoras, este tipo de productos, porque la ley los coarta o ¿cómo se dice? Pues como que los limita un poco, ¿no? Pero creo que al final del día ahí sí es donde entra un poco nuestro interés como seres, o sea, como personas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estés trabajando en una empresa, porque quieras o no, hay ciertos trámites que la empresa hace por ti. Por ejemplo, el Afore, pues ya la empresa lo tiene que tramitar. Exacto. Ya nada más tú seleccionas qué banco querías. Pero pues cuando estás independiente, tienes que ver por ti mismo, ¿no? E insisto, hay un montón de oferta. Lo que pasa es que creo que es tanta la aversión que le tenemos al mundo financiero. Así es. Que no nos da como la gana ponernos a investigar, digo, qué es un PPR y qué es esto. Y además porque creo que insisto, todo este tema burocrático lo hace muy difícil en la carga financiera y fiscal que tú tienes que hacer. Entonces creo que hay una serie de condiciones, vamos a llamarla así, que existen en el mercado mexicano, sí, puntualmente, que hacen... O latinoamericano. No lo sé, porque... No sé. Conocemos al colombiano y están en muchas condiciones casi idénticas. Sí. O sea, sí podemos decir que América Latina tiene una manera de acercarse a estos temas. Que es, pues, compleja, ¿no? Que pareciera muy difícil. Entonces, como tenemos una aversión a, ay, no, yo no me quiero meter en eso, entonces no lo investigamos. Pero bueno, eso tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? Porque al final del día, pues todos estos productos financieros o estos planes personales para el retiro, pues justamente están diseñados para que puedas tener un retiro digno. Sí, hay un diseñador y por eso me llama mucho la atención, se llama David Sedgwick, que es de Londres, y él lo que hace es ingresa una cantidad mensual
en su pensión privada, o sea, en ese pension B. Y le mete. Es como, mira, mensualmente gano tanto y voy a meterle un dinerito. Pero él donde realmente tiene el mayor ingreso es un ingreso anual. O sea, de alguna manera cuando hace el corte, porque además la pensión, las ayudas fiscales en Reino Unido motivan a que tú inviertas en tu pensión, Fer. O sea, habría que investigar cómo lo entienden los gobiernos locales, ¿no? Y ese dinero que él invierte, prefiero invertirlo en mi pensión futura que pagárselo al gobierno en impuestos. Entonces, ese golpe final que él hace anualmente hace que su cuenta vaya teniendo. Es como un juguete. Es como los que están estudiando en Duolingo, que de alguna manera Duolingo lo que hizo es gamificar muy bien el seguimiento. Duolingo, perdón. Pues es como Duolingo, pero de tus finanzas. Y una como regla o métrica que ponen para todos es prueba la regla 50-30-20. La explicamos. De todos tus ingresos, si tienes ese privilegio, el 50% se vaya para todos tus gastos básicos. Todo lo que implica vivir debe de estar en tu 50%. El 30% para gastos discrecionales. Un discrecional podría salir, pues todo lo que gastas cuando vas a tus conciertos o tus restaurantes, que no son tus gastos básicos, sino que ocurren de manera discrecional. Y 20% para ahorros y deudas. Ahora, en la realidad local, Fer, estamos en una economía donde muy poquitas personas pueden, distribuyendo el dinero, tener algo para la deuda. Digo, algo para el ahorro. Y eso evidentemente me revienta la cabeza, Fer, porque sí, ciertamente estamos hablando del Reino Unido, donde sí pueden repartir sus 50-30-20, pero tampoco podemos ser ingenuos y en nuestra localidad, pues de repente hay un -10, ¿no? Ya repartiste a todo mundo y no quedó para lo que sigue. Y ese tipo de problemas pues se hacen que esta visión de largo plazo de cómo mirar tu yo de futuro se convierta en un reto más, además de la compañía que administras en el presente. Que para mí todo esto se resume en educación financiera, ¿no? Y como decías tú, crecemos en contextos en donde no se nos enseña términos o conceptos como planeación a largo plazo o fondos para el retiro, ¿no? Y que afortunadamente te vas dando cuenta ya cuando va pasando el tiempo. Y creo que ahí es donde, por eso me refería, cuando emprendes no tienes que romantizar solamente lo que va a significar de voy a tener más tiempo. Sí, posiblemente y en algún momento lo logres, pero también tienes que convertir en parte de tu planeación, y siempre lo decimos en Blackbot, no solo planear para los inicios, sino también planear para los finales, ¿no? Si estás empezando un proyecto, al mismo tiempo piénsate qué va a pasar en el final. Y no, porque mucha gente dice, es que a mí no me gusta pensar en eso porque lo voy a atraer. No se trata de atraer, se trata de anticipar. Y si tú estás empezando un proyecto, ya sea personal, de marca o de lo que sea, pues al mismo tiempo tienes que pensar en, no voy a poder hacer esto de por vida, cualquiera que sea esa actividad. Por más que te guste, por más que te apasione, pues no vas a poder trabajar toda la vida. Y ante eso, creo que es bueno desde el inicio plantearse un fondo, que no voy a decir que tenga que ser de una cantidad, porque eso dependerá de cada quien, pero sí ir planeando un fondo de ahorro y irse interesando sobre todo en los productos financieros. Ahí sí creo que es un tema que hay que desarrollar. O sea, nadie va a venir a preguntarte, ¿tienes 5 minutos para hablar de su retiro? O sea, tú vas a tener que buscarlo y tú vas a tener que orientarte y vas a tener que buscar información para tomar la mejor decisión. Y quiero decir esto muy claro. Si solamente romantizamos, como dice Fer, la parte de emprender o la parte creativa, se acabó, no puede ser más. Estamos hablando de profesionalizar la creatividad. Y al profesionalizar la creatividad, tenemos que hablar de estos temas. Porque si no, vamos a terminar haciendo lo que todo mundo hace mal. Y hay un rango altísimo de las compañías que fracasan. Si no me equivoco, es el 80% no sobrevive ni siquiera a los 4 años. O sea, es altísimo. O sea, 8 de cada 10 se van a la basura en 4 años. Son compañías que dejan de vivir. La gran pregunta, si yo estuviera metido solo en esa categoría, es
¿Qué estamos haciendo mal como emprendedores? Este tipo de conversaciones. No hablamos de esto desde el inicio, no lo tenemos claro desde el inicio. Si pensáramos en esto desde el inicio, podría sobrevivir no solamente más compañías, sino además prolongar su impacto de valor a lo largo del tiempo. Y no solamente estoy hablando solamente del dinero que recibes, sino del valor que ejerces a nivel ecosistema, la reputación que tienes, los objetivos que tienes, culturalmente la relevancia que logras generar, etc. Y la estamos perdiendo. Y eso significa que no podemos seguir replicando generacionalmente el mismo error. Y por esa razón me pareció valioso hablar de esto en esta edición. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero una de las cosas que tú y yo definitivamente hacemos todo el tiempo es cómo hacemos mejor nuestros rituales creativos. Y no me refiero solamente de hacerlo mejor, sino también de explorar otros rituales que pueden complementar tu práctica creativa de todos los días. Y la práctica creativa, por favor, no me entienda que nos sentamos a pintar y rayar como la gente tiene románticamente en la cabeza, sino resolver un problema de una manera que nadie estaba resolviéndolo requiere una práctica creativa. El crear un modelo de negocio requiere una práctica creativa. Todo es práctica creativa, pero algunos terminan en una bajada artística, otros en una bajada de administración, otros de performance, otros de innovación y otros de futuros. O sea, todo eso es práctica creativa. Una vez establecido lo anterior, es imperativo que tú y yo tengamos cada vez prácticas o rituales que potencien nuestra capacidad creativa. Y hay uno en particular que no solamente lo practica gente como Bill Gates, que ya no admiro nada, y Albert Einstein, que ¿cómo me cuesta trabajo decir ese apellido? ¿Verdad? Muy difícil. Que lo vinieron practicando de manera consciente y le llaman la soledad deliciosa. Déjenme les explico. Desde el punto de vista cognitivo, la soledad puede impulsar la creatividad al ofrecer un espacio necesario para que todas las ideas florezcan. Esto lo explicó Joseph Jevili, que es doctor de neurociencia y autor que estudia el efecto del descanso en el cerebro, y esto lo publicó recientemente en una plataforma de cnbc.com, donde explica lo importante que es la soledad como una función cognitiva. Voy a leer textual lo que escribió. En estos momentos de aislamiento, la red neuronal por defecto se dedica a forjar nuevas conexiones sinápticas, capaz de fortalecer nuestras habilidades y además de absorber nueva información, así como fomentar nuestra creatividad de forma más eficaz. Y, Fer, seguramente hay muchas personas que dicen, sí, John, pero ¿cómo se ejerce esta soledad? Por ejemplo, Bill Gates lo que hace es que su ritual de que cada año la gente sabe que se lleva como 40 libros y se mete una semana a seleccionar qué libros quiere leer y los lee en un lugar aislado de todos donde no tiene contacto con nadie, ni él con el mundo, no hay internet, solo es él y su soledad y sus pensamientos y sus libros. Esa es una buena práctica. En particular, el artículo menciona algunas de ellas y una de ellas es sal a caminar. Sal a caminar. Y no te creas que hacer un maratón, sino puede ser una soledad de pequeña escala. Es decir, ¿cuántos minutos puedes estar consciente en una caminata contigo mismo? Un paseo por el parque, una vuelta por el lugar donde vives y solo estar contigo y tus pensamientos. Es que creo que tiene todo que ver con que ahorita queremos performar todo, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, a veces cuando salgo a caminar, tengo la gran tentación de, mientras camino voy a escuchar un libro, mientras camino voy a leer un podcast, escuchar un podcast, mientras camino voy a... Y esta propuesta de salir a caminar es salir a caminar y nada más. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, en la película de Oppenheimer, cuando Oppenheimer visita a Einstein, pues lo primero que le dice a Einstein es, ven, vamos a caminar. Exacto. Bueno, pues es que eso hacía él todo el tiempo. O sea, él... Cuando no lo hacía acompañado, decían que todo el tiempo salía a caminar. Y yo creo que el proceso de caminar, como bien ya nos ha dicho la neurociencia, además de activar un montón de cosas en tu cuerpo como la oxigenación y que se activan ciertas zonas de tu cerebro, caminar de manera tranquila y estar contigo sí es una experiencia bien diferente a caminar escuchando música o haciendo otra cosa. Porque cuando tú escuchas música, podcast o lo que sea, mientras caminas, no le das permiso a tus pensamientos
de salir y dialogar contigo mismo, ¿no? Que haya como este diálogo interno, no ocurre cuando tu mente está pensando en otra cosa. Entonces, creo que también eso es muy importante, o sea, que no confundamos salir a caminar y escuchar, que no estoy diciendo que esté mal hacer esa actividad, pero en este punto particular, salir a caminar se refiere a salir a caminar y ya, sin audífonos, sin nada que pueda meterte ruido en lugar de dejarte salir tus propios pensamientos. Voy a unir uno de salir a caminar con el número 2 en una práctica que yo hago. La segunda es, pasa 10 minutos simplemente sentado. Es una sugerencia que viene de Gebeli y que el objetivo es buscar un lugar donde puedas estar solo, por ejemplo, en tu habitación inclusive, con la puerta cerrada. Luego programar un temporizador de 10 minutos y dedicar esos 10 minutos a concentrarte en tus ideas, en tus pensamientos y entonces observar cómo están pasando las cosas. También puedes dedicarlos a la meditación. De alguna manera también estar 10 minutos pensando contigo es meditar. Y cuando acabe el tiempo, puede que te sientas un poco más tranquilo, centrado o hayas encontrado una conexión que no estaba ahí. Y luego la trabajas, luego la sigues performando. Déjame el 1 con el 2. Yo, por ejemplo, Fer, los mejores lugares para pensar es donde hay mucho ruido que no me importa. Voy a explicarme. Cuando vamos de viaje y tomamos un avión, muchísimo ruido. Personas que no conozco ni me interesan conocer. O sea, el ruido de alrededor es lo suficientemente poco atractivo para que me valga nada y entonces me concentro en mí. Es como estar en una soledad en medio de un gran ruido. Esa habilidad me encanta porque cuando estoy en mi escritorio, como todo tiene valor, o sea, es que abro cualquier página y sé que va a tener valor para mí, me distrae. Y entonces no puedo tener esta práctica de estar en mi soledad. Yo no puedo estar solo en mi escritorio. Para estar solo tengo que estar en una multitud que no me importe. Y soy mega eficiente. Entonces combino el salir a caminar con el pasar 10 minutos sentado. En todo un vuelo, en todo un viaje de inicio a fin, me pasa eso. Me vuelvo solo para pensar y me encanta. No, yo no puedo hacer eso, pero lo que sí me encanta, creo que el lugar donde más encuentro esto es en el parque. O sea, estar en un parque donde haya como que el pasto, sentarme, mirar las nubes. O sea, eso ya sé que suena muy romántico, pero eso me gusta. Entonces, pero bueno, claro, eso no es algo que pueda hacer todos los días. Claro. Y yo la verdad es que de repente sí me levanto de mi lugar donde estoy trabajando, me voy y me siento en otro lugar. O sea, yo sí aprecio mucho el silencio para mí. De hecho, si no fuera porque trabajo contigo, yo no escucharía ruido. Claro, yo soy el más ruidoso. Sí, eres súper ruidoso. Mueve la mesa, sí, ¿no? Sí. Claro. Pero claro, uno se acostumbra, pero al final lo que no quiero que la gente piense de, pues claro, yo no soy Bill Gates, no tengo una casa de reposo donde irme a estar y aislar. No necesariamente es eso. O sea, dentro de tu casa, dentro de tu hogar, pues una habitación donde puedas sentarte 10 minutos es suficiente para practicar esto. La número 3 es embárcate en una salida en solitario y esto está muy enlazado con lo que un día Julia Cameron, que hemos hablado muchísimo en este podcast de ella, en su libro de El Camino del Artista sugiere que tengas una cita con el artista, o sea, una cita contigo. Y esta cita con el artista va en solitario, o sea, no va de irte con la pareja ni con tus hijos, nada, es contigo, porque si vas con la pareja, los hijos, pues toda tu atención está en la experiencia de que todo el mundo esté contento, alegre y seguro en esa salida, pero contigo, es solo contigo. Una cita donde tú puedas estimular tu creatividad, que puedas ir a un museo y llenarte de estas imágenes nuevas, o simplemente te vayas a una cita contigo para leer y explorar con tu mente y tus ideas, cosas nuevas. Eso puede detonar esta soledad exquisita. Sintetizando, si hoy todavía no tienes una práctica que pueda ayudarte a potenciar todas tus habilidades creativas, prueba esta soledad de exquisita o deliciosa que proponen estos grandes creativos. Yo no sabía que así se llamaba, o sea, honestamente es un término que ahora estoy incorporando a mi vocablo y sin duda yo ya lo venía haciendo en activo y puedo decirte que me ayuda muchísimo a encontrar claridad y conexiones cuando no tengo que performar, sino simplemente estar. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast.
Pero fíjate que estaba leyendo una entrevista de CNBC y estaba el codirector ejecutivo de Netflix, que tú y yo conocemos cuando lo saludamos y lo vimos en una conferencia. Se llama Ted Sarandos, para quien no conoce a este ser humano. Y él decía que él, así como tú, Fer, por eso me resonó mucho, él no tiene libros de administración o negocios guardados en ningún lado. O sea, es como no viajan conmigo en mi bolso de trabajo, tampoco están en mi escritorio, en un lugar apilados, nada. O sea, él como que los libros de negocio le valen gorro. Pero Sarandos, al no leer libros de negocio, cuando le preguntan, pues entonces, ¿qué cosa es la que te dictamina a ti como qué hacer? Y adivina qué respondió: novelas de ficción. Claro, tiene sentido. Y tiene un libro que se llama Tifón, que es el libro que lo ha influenciado más. Tifón es una novela corta de 1902 de Joseph Conrad, que habla de un capitán de barco de vapor y su tripulación que va navegando en medio de una fuerte tormenta en el mar. Y voy a leer textual lo que dijo sobre el libro. A primera vista, no parece una historia de management, pero creo que es la historia de liderazgo más impactante que he leído. La leo una y otra vez porque encuentro algo diferente en el libro cada vez que lo leo. Y cuando vi esta referencia es como, mira, es como Fer, que hoy en día no está interesada más en abrir un nuevo libro de negocios o de innovación, sino que por eso está ahora estudiando filosofía, porque parte de esta búsqueda de lo esencial la está llevando a lecturas que nadie está volteando a ver o que habían despreciado todo el mundo, y ahí están estos secretos de administración, de creatividad, de ideas. Y me encantó lo que Sarandos referenció. Eso me lleva a preguntarte, Fer, ¿cuál es tu libro de ficción más importante que te ha influenciado en tu vida ahora mismo? Ay, tengo muchos, no puedo, pero creo que el que más es el de la teoría de la bolsa de la ficción de Ursula Le Guin. No lo he leído. Ese no lo he leído. Cuéntanos un poco de él. Bueno, en todas las historias o en muchas historias épicas, siempre los instrumentos que son para salvar o para cambiar el rumbo de las cosas, casi siempre son armas. Que si cuchillos, que si lanzas, que si bombas, ¿no? Como que si tú analizas las historias épicas, lo que salva al héroe o lo que le permite librar al pueblo o hacer una hazaña épica son las armas. Pero la teoría de la bolsa de la ficción de Ursula Le Guin lo que nos dice es que en realidad lo que salva al mundo es la bolsa, porque la bolsa significa cuidado. La bolsa significa una serie de cosas metafóricas que es en realidad la fuente de la ciencia ficción. Y entonces me parece maravilloso porque es un libro que rompe todos los esquemas, ¿no? de esto, de cómo se han escrito las historias de ciencia ficción. Y además porque no sé, como que piensas en una bolsa y todo lo que se puede guardar ahí, ¿no? Y cuando piensas en una bolsa, pues te refiere a temas, sí, de cuidado. O sea, no sé, yo cuando me refiero en bolsa pienso en la bolsa de mi mamá y en la bolsa todo lo que guardaba. Claro. Y si tú tenías, no, que me salió sangre de la nariz, tu mamá abría la bolsa y tenía pañuelos, ¿no? O no, mamá ya me dio hambre, o sea, tu mamá abría su bolsa y sacaba una torta, qué sé yo, o sea, como que siempre, ¿sí me entiendes? Entonces como que es algo que, con lo que sí me siento muy identificada, o sea, la bolsa de transporte, de contar historias, o sea, hay un montón de cosas, o sea, el libro aborda esta metáfora en muchos niveles y para mí sí fue un, wow, nunca lo había visto de esta manera y además siento que Ursula Le Guin tiene el poder de trastocar todo, o sea, con un solo concepto puede trastocar la realidad en muchos niveles y por eso es hasta ahorita el que más. Para mí es uno que ya leímos tú y yo, de todos los que estuve pensando, y se llama Nada, de Jane Taylor, que yo cada vez que puedo regalarlo, lo regalo y se lo digo a todo el mundo, pero pues igual todo el mundo no tiene la misma lectura de la vida que yo, ¿no? Pero es un niño que se llama Pierre Hanton,
que después de salir del colegio un día descubre que la vida no tiene sentido. Y a partir de ahí comienza una historia bellísima, brutal también, porque Pierre Anton se sube a un árbol de ciruelo y a partir de ahí su única misión de Pierre Anton es decirle al resto de los niños que van a la escuela que ya nada importa y que la vida no tiene sentido y que qué chingados están haciendo. Entonces, pues los niños lo toman muy personal y el libro se trata de un viaje desde el punto de vista más puro y bello, los ojos de un niño, por tratar de entender qué chingados está viendo Pierre Anton y por qué está diciendo lo que está diciendo y por qué los niños intentan demostrarle a Pierre Anton que realmente la vida importa. Creo que ahora mismo nuestro Pierre Anton personal, cuando abre las noticias, cuando se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, todos podemos ser un Pierre Anton y irnos a un lugar y decir, ya, ¿para qué? No tiene sentido. Creo que esta novela puede ser leída en cualquier instante, habiendo un conflicto o no habiendo un conflicto, y cada vez que la visito me deja lecciones de liderazgo, de creatividad, de humanidad, de inspiración, de arte, de ideas, que me cautiva. Y además es una lectura que puede leer un niño de 8 años como alguien de 100. O sea, es universal. Me parece una novela fascinante. Le repito el título, Nada, de Jen Taylor. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y una última recomendación porque me la encontré, Fer, y ya sabes que soy un romántico de Steve Jobs, aunque conozco el lado monstruoso de Steve Jobs. Hay una página que se llama Steve Jobs Archive, stevejobsarchive.com, hablando en español, stevejobsarchive.com, que es una colección llamada El Archivo de Steve Jobs, que es el lugar autorizado de toda la historia de Steve Jobs y es un recurso para las nuevas generaciones que están buscando nuevas ideas, porque ofrece publicaciones, programas, colecciones que proporcionan a las personas toda la inspiración de pensar diferente, las herramientas que pueden obtener a través de este sitio y obtener estas nuevas ideas y confianza. ¿Por qué las seleccioné? Porque todo el mundo sabe que Jobs era fan de un libro que se llamaba Cartas a un joven poeta, que es una colección de cartas que la poeta alemana Maria Rilke escribió a su aspirante discípulo Franz Xaver Capus. Y entonces fue circulando estas cartas que metieron en una colección. Hoy, ahí, emulando esas cartas de un joven poeta, la fundación que hace esto, hizo cartas a Steve Jobs. Entonces le pide a la gente que convivió con Jobs escriban anualmente una serie de notas o cartas inspiradoras sobre la vida o qué aprendió o odió de Steve Jobs. Y adivina, este año publicaron otro de mis super ídolos, Johnny Ive. Johnny Ive, que ahora mismo me está decepcionando mucho por su colaboración con Sam Altman, pero escribe una carta y la voy a leer tal cual. Johnny Ive, San Francisco, California, Estados Unidos, 11 de septiembre de 2024. Hola. Pensé que sería útil reflexionar sobre mi tiempo trabajando con Steve Jobs. Su convicción de que nuestro pensamiento y en última instancia nuestras ideas son de vital importancia me ha ayudado a orientar mis prioridades y también mi toma de decisiones. Desde su elogio fúnebre no he hablado públicamente de nuestra amistad, de nuestras aventuras ni nuestra colaboración. Nunca he leído la avalancha de artículos de portada, obituarios, ni las extrañas tergiversiones que se han convertido en folclore. Trabajamos juntos durante casi 15 años, almorzábamos juntos casi todos los días y pasábamos las tardes en la intimidad del estudio de diseño. Fueron algunos de los momentos más felices, creativos y alegres de toda mi vida. Me encantaba su forma de ver el mundo. Su forma de pensar era profundamente hermosa. Sin duda era la persona más curiosa que he conocido. Su insaciable curiosidad no se veía limitada ni distraída por sus conocimientos o experiencia, ni era casual ni pasiva. Era feroz, enérgica, inquieta. Practicaba su curiosidad con intención y rigor. Muchos de nosotros tenemos una predisposición innata a la curiosidad. Creo que tras una educación tradicional o trabajando en un entorno con mucha gente, la curiosidad es una decisión que requiere intención y disciplina.
En grupos grandes, nuestras conversaciones se centran en lo tangible, lo medible. Es más cómodo, mucho más fácil y socialmente aceptable hablar de lo que se sabe. Pero ser curioso y explorar ideas provisionales era mucho más importante para Steve que ser socialmente aceptable. Nuestra curiosidad nos exige aprender, y para Steve, querer aprender era mucho más importante que querer tener la razón. Nuestra curiosidad nos unía. Fue la base de nuestra alegre y productiva colaboración. Creo que también mitigó nuestro miedo a hacer algo terriblemente nuevo. Steve estaba preocupado por la naturaleza y la calidad de su propio pensamiento. Se exigía mucho a sí mismo y se esforzaba por pensar con una vitalidad, elegancia y disciplina excepcionales. Su rigor y tenacidad establecían un listón vertiginoso. Cuando no podía pensar satisfactoriamente, se quejaba como yo de mis rodillas. A medida que los pensamientos se convertían en ideas, por tentativas o frágiles que fueran, reconocía que este era un terreno sagrado. Poseía una profunda comprensión y reverencia por el proceso creativo. Entendía que la creación debía recibir un respeto excepcional, no solo cuando las ideas eran buenas o las circunstancias propicias. Las ideas son frágiles. Si se resolvieran, no serían ideas, serían solo productos. Se requiere un esfuerzo decidido para no dejarse consumir por los problemas de una nueva idea. Los problemas son fáciles de articular y comprender y consumen oxígeno. Steve se centró en las ideas reales, por parciales e improbables que fueran. Pensé que a estas alturas encontraría un consuelo reconfortante en el recuerdo de mi mejor amigo y socio creativo y en su extraordinaria visión, pero por supuesto no. Más de 10 años después, logré evadir un lugar sencillo en mi memoria. Mi comprensión de él se niega a permanecer cómoda e inmóvil. Crece y evoluciona. Quizás sea un comentario sobre el clamor diario de opiniones y la fea prisa de juzgar, pero ahora, por encima de todo, extraño su singular y hermosa claridad. Más allá de sus ideas y la visión, extraño su perspicacia que ponía orden en el caos. No tiene nada que ver con su legendaria capacidad de comunicar, sino con su obsesión por la simplicidad, la verdad y la pureza. En última instancia, creo que habla de la motivación subyacente que lo impulsaba. No le distraía el dinero ni el poder, sino que lo impulsaba a expresar tangiblemente su amor y aprecio por nuestra especie. Creía firmemente que al crear algo útil, empoderador y hermoso, expresamos nuestro amor por la humanidad. Mi sincera esperanza para ti y para mí es que demostremos nuestro aprecio por nuestra especie creando algo hermoso. Afectuosamente, Johnny Ive, diseñador, Love From. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks. Necesitamos más Steve Jobs de vuelta. No en el aspecto monstruoso que vende clics que era, sino en este aspecto. Yo mismo me he perdido en la creencia de la humanidad, me he perdido en las malas noticias de a dónde vamos caminando, pero me quedo con esta hoja de Johnny de crear algo útil, empoderador y hermoso para expresar nuestro amor por la humanidad. Y creo que el mundo necesita, nuestra humanidad necesita nuestro propio amor más que nunca. Episodio complejo, Fernanda Rocha. Ad hoc con los tiempos que estamos viviendo. No podría ser de otra manera. Gracias a todas las personas que nos escuchan y como siempre, nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast.
Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó